1994 comenzó con el Ya Basta de Chiapas. 1995 dio inicio con el Democracia Ya de Tabasco. Si el 1 de enero de 1994 puso al descubierto la miseria y marginación de un México que ese día entraba oficialmente al primer mundo, enero de 1995 puso de manifiesto la descomposición del sistema político que ha gobernado al país por 65 años. Señor gobernador, ¿nos puede usted hacer un resumen breve de lo ocurrido esta noche en Villahermosa? ¿Cómo no, licenciado? Hubo varias manifestaciones de los diversos partidos políticos que buscaron encontrar el diálogo después de un documento que publicó la Secretaría de Gobernación, en el cual se nos pide la posibilidad a todas las fuerzas políticas del Estado y a las autoridades locales de buscar una opción de diálogo para poder resumir en una solución de fondo el problema de Tabasco. A partir de entonces, los partidos políticos manifestaron su deseo de aceptar esta invitación a dialogar y, por supuesto, el gobernador del estado hizo un llamado a toda la sociedad en general para que en este momento esté por encima de los intereses personales el interés de Tabasco y logremos en armonía, a través del diálogo, encontrar la solución que los tabasqueños esperan después de 19 días de conflicto postelectoral. Señor gobernador, sus palabras de conciliación contrastan con las imágenes que estamos viendo de lo ocurrido esta noche ahí en Villahermosa. Así es. ¿Por qué? Nosotros hemos sostenido, licenciado, que debe de mantenerse la legalidad. Quítate de mi presencia, cara de mojarra frita, que cada vez que te veo se me revuelven las tripas. La contradicción entre el discurso oficial y los hechos el día que los priistas tomaron Plaza de Armas fue la culminación de un proceso electoral marcado por la misma discrepancia entre las palabras y la realidad. Dos notas repetidas hasta el cansancio caracterizaron la campaña oficial. Que las elecciones serían transparentes y que votar por el PRI era votar por la paz. Sin embargo, la situación que viven los tabasqueños dista mucho de ser la de una verdadera paz. El problema por lo que estamos luchando aquí en el Estado, en toda la República, es porque hemos visto cómo el gobierno se está llevando todo el dinero y no está dejando al pueblo absolutamente nada. Se lo está llevando, o sea, saqueó el país y nosotros nos estamos quedando en la vil desgracia sin ganar un salario. Empezamos la resistencia civil a causa de que el gobierno nos tiene oprimidos por el cambio. Supuestamente el cambio es cierto, pero es cambio cierto para los que tienen dinero y para nosotros es cambio cierto porque no tenemos con qué comer. Pato santo bendito, de maíz nuevo en tornamil. Las elecciones estuvieron muy lejos de ser limpias. Lo único transparente parece que fueron los votos que supuestamente deberían ser secretos. Desde antes de las elecciones se multiplicaron las formas de violentar la democracia, tales como la compra y coacción del voto, el uso de recursos públicos y el gasto desmedido a favor de los candidatos del PRI. En el fondo de todo ello estaba el contubernio entre gobierno, autoridades electorales y candidatos del PRI. El mondongo en ajiaco lleva mucha leña, librillo y verdura, las patas de cuajo y ramitas de olor. Yo me encontraba como delegado electoral en el municipio de Nacajuca y a la vez era el representante ante el segundo Consejo Distrital Electoral Federal en el Estado y era ante el segundo Consejo también ante la Comisión de Vigilancia. Nosotros nos dimos cuenta de cómo se estaban nombrando a todos los funcionarios electorales. El PRI era una coordinación que tenía con todos los funcionarios a nivel federal. Aquí en el Estado la coordinación, en el caso del municipio de Nacajuca se encontraba el doctor Bartolomé Reiner Pérez Aluce. Estaba al frente del programa de promoción social, que más bien era un programa disfrazado porque pues ahí se estaba fraguando el fraude electoral ya.
amarrando todas las estructuras y comprando conciencia de cada una de la gente. No solo eso, sino se hacían reuniones, una de las que recuerdo fue en Emiliano Zapata, en el Parque Lógico, en el cual se reunían, en el caso del segundo distrito, pues los 7 presidentes municipales, diputados locales, promotores del voto, en este caso eran funcionarios del primer nivel, el secretario de gobierno, Lorisel Medina Pérez Nieto, que era el promotor social en todo el estado. Todo esto en coordinación de una persona que venía de México llamado licenciado Ulises Ruiz, un diputado local de Oaxaca. Toda esta información, tanto física en documentos como verbalmente, nombres de mapaches electorales, se lo hice llegar en su momento al licenciado López Obrador. Hace aproximadamente unos 10 años o más, el gobierno implementó una gama del lagarto allá en el pueblo. Entonces, hace poco, como dos años, llegaron en un trailer los empleados de la Secretaría del Desarrollo del Gobierno del Estado a sacar de noche aproximadamente unos 2.000 ejemplares de los buenos ejemplares de lagarto para transportarlo aquí en el rancho del señor Quintana Jordán, que hace poco fue del Instituto Federal Electoral. Era un fraude bien maquinado, ahora sí que bien maquillado. Al frente de todo esto se encontraba el gobernador Manuel Gurría Ordóñez. El chombo y el guaraguao, amor fueron a ofrecer al hembra del chiquihuao cuando... Las caídas del sistema. Ese mito genial, que según algunos es un invento de la oposición, también hicieron acto de presencia en las elecciones de Tabasco, con apagones y todo. A las 7 de la noche del lunes 21 de noviembre, según los informes del Instituto Estatal Electoral, habían salido de las urnas cerca de 480,000 votos para la elección de gobernador, pero solo 440,000 para la elección de diputados locales. En el mismo número de casillas. ¿Qué habrá pasado con los 40,000 votos de diferencia? ¿Se les pasaron los tacos en las urnas de gobernador? ¿O le faltó la crema en las de diputados? Dando aritmética un maestro a los niños preguntó: si me como 100 guineos, de mí cuánto me sobró. Y un rapazuelo de Dios le contesta como nunca: ay, mojo maestro ni trunca, y la clase quedó trunca, pues el maestro... Entonces se cayó el sistema. Cuando se reanudaron los informes del PREPED a las 6 de la mañana del martes 22, con más casillas computadas, los votos para diputados habían subido a 455,000. Mientras que los de gobernador bajaron a 450,000. La diferencia de 40,000 votos, gracias a los expertos electorales, se logró reducir a solo 5,000. Frente a la enorme cantidad de irregularidades, el PRD lanza una campaña de resistencia pacífica, encabezada por su candidato a gobernador, Andrés Manuel López Obrador, a la vez que entrega a la Secretaría de Gobernación las pruebas del fraude, para que sean examinadas por un panel de ciudadanos especialistas e imparciales. La primera etapa de la resistencia pacífica es la caravana al Zócalo. El 24 de noviembre, cerca de 6,000 perredistas parten a la Ciudad de México, exigiendo la anulación de las elecciones. Al pasar por San Andrés Tuxtla, en un accidente de carretera, pierden la vida 3 personas: Diego Jiménez Morales, Antonio Hernández Contreras, Andrés García Torres, los primeros mártires por la democracia en Tabasco. La segunda etapa de la resistencia pacífica, consistente en el bloqueo a las instalaciones de Pemex, se inicia porque, a pesar de los ofrecimientos del gobierno, se frustra el examen de las pruebas del fraude, debido a la lentitud de las autoridades y los múltiples pretextos puestos por el PRI. En esta ocasión, las autoridades sí actuaron con rapidez y eficiencia. En un fulminante operativo en que intervinieron patrullas de la Federal de Caminos
elementos de seguridad pública estatal y hasta helicópteros de la PGR fueron detenidos, golpeados, consignados y trasladados al reclusorio 80 perredistas en menos de 24 horas. Cuando el amor no se acaba. Cuando nos detuvieron los antimotines, no nos presentaron ni orden de aprehensión ni nada, ¿verdad? Estábamos en una lucha justa, pues, y pues nos admiró tanto el operativo tan grande que usó el gobierno para detenernos, que pues se usó tanto el ejército, tanquetas, camiones con policías antimotines, la Policía Judicial Federal, y nos detuvieron como viles delincuentes, pues. Nosotros fuimos pues al plantón con alegría pues por ver que se llevara a cabo la decisión pues que tenemos pues en nuestro pueblo y en nuestro municipio. Nos agarraron, los metieron, los golpearon, los alotearon por los cabellos, todos los hicieron y los llevaron. Y de ahí cuando los tuvieron detenidos allá en el federal, los tuvieron en un lugar adentro, detenidos, pues, sin recursos de que lo supiera la familia. En este pecho te tengo, prenda linda, corazón, en este pecho te tengo. Frente a la represión, los plantonistas mantienen la línea de la resistencia pacífica. Ni responden la agresión ni se retiran de los plantones, más bien siguen con ánimo renovado. Qué bonito es el querer cuando el amor no se acaba. Este movimiento o esta detención nos ha servido de mucho, ¿verdad? Porque hasta pues la fecha de hoy, pues la gente ha valorado nuestro movimiento y nos ha dado el respaldo pues para seguir luchando por toda esta situación tan grave que sufre nuestro país y que tenemos que hacerle frente entre todos unidos. Pues de antemano pues me han demostrado tanto el apoyo que pues me otorgaron la dirección de nuestra comunidad como autoridad del pueblo, pues. Bueno, la gente está alegre porque salieron y pues ya ve que nombraron el delegado y salió de los que estaban presos. Y esa es la alegría que la gente ahorita pues tiene mucha alegría y por eso se cooperó todita la gente pues sin poner ni un peso. Eso es lo que la gente va a celebrar, la sentada de él pues que como estuvo preso y ahora pues lo nombraron para delegado. Eso es la fiesta que tenemos ahorita, pues mucha gente están alegres y esta lucha pues la seguiremos continuando todos. Mercado de Villahermosa, con olor a pan. Ante la firmeza de los militantes perredistas, el gobierno y el PRI reabren la negociación y empieza el examen de las pruebas de fraude. Eres rey del chanchamito, la pigua y el camarón, también del pescado frito, mercado de Villahermosa. Y finalmente están las irregularidades ya del propio día de las elecciones en las casillas, de las cuales se hizo un paquete de pruebas que se presentó en México a los licenciados Santiago Krill y José Agustín Ortiz Quinquetti, y de este paquete que se presentó de irregularidades que la ley electoral del Estado dice incluso que son causal de nulidad, el dictamen o la opinión final de estos licenciados fue que alrededor del 80% de las irregularidades que decía el PRD que existían, efectivamente se presentan. Mercado de Villahermosa, con olor a pan de huevo. Para impedir la toma de posesión de Roberto Madrazo en el Palacio de Gobierno, el 30 de diciembre se inicia la tercera etapa de la resistencia pacífica, con el bloqueo de los accesos a Plaza de Armas. Esta etapa dura 20 días, durante los cuales el plantón en Plaza de Armas se combina con concentraciones y marchas cada vez más numerosas. El 8 de enero midieron fuerzas PRI y PRD. El PRD organizó su primera marcha, mientras el PRI recopilaba firmas de una supuesta sociedad civil mayoritaria,
para exigir el desalojo de Plaza de Armas. Según las versiones oficiales más optimistas, la supuesta mayoría priista juntó 3,000 firmas. Y según las versiones más pesimistas, en la supuesta minoría perredista, marcharon 20,000 personas. Hasta los periódicos oficialistas hablaron del ridículo que hizo el PRI. Ante esto y ante los crecientes rumores de que la revisión de las pruebas del fraude ya conducía a la renuncia de Roberto Madrazo, los priistas tabasqueños lanzaron su propia versión de la resistencia civil. Lo primero que hicieron fue filtrar a la prensa una versión apócrifa y falseada del dictamen sobre las impugnaciones del PRD. Bueno, la historia del informe Grillo-Ortiz-Pinchetti es muy interesante porque es muy ilustrativa. Ilustra no solo el fraude electoral de noviembre, sino ilustra qué tan confiables son las gentes del PRI, porque ellos hicieron una exhibición total de su deshonestidad en el manejo que hicieron de este informe. En primer lugar, había un acuerdo de que era un informe confidencial para usarse solo entre las partes, a saber, la Secretaría de Gobernación, el PRI y el PRD, y expresamente se acordaba no darlo a la prensa. Este acuerdo lo rompieron los priistas, filtrando el informe a los medios de comunicación. Pero no solo filtraron el informe, sino que además lo filtraron mal, tergiversado, mintieron descaradamente sobre lo que decía el informe. En vez del 80% de impugnaciones fundadas del PRD que afirmaba el estudio de Ortiz-Pinchetti de Krill, los priistas lo publicaron diciendo que el 80% de las impugnaciones del PRD no eran válidas, o sea, diciendo exactamente lo contrario. Luego el informe dice que no necesariamente lo que se había estudiado llevaba a anular las elecciones, porque este era un informe provisional y estadístico. Los priistas quitaron la palabra necesariamente y dijeron, el informe dice que no hay que anular las elecciones, lo cual era sacar de contexto totalmente. Además omitieron una consideración del informe que es muy clara, que dice que independientemente de que si en ese momento se anula o no, está fuera de discusión el hecho de que son sumamente cuestionables las autoridades que organizaron primero y que pronunciaron un juicio sobre el proceso electoral, porque habiendo tantas irregularidades no aceptaron ni una sola impugnación. Eso lo dice claramente el informe de Grillo-Ortiz-Pinchetti y eso lo omitieron. Después de esta manipuladora campaña de prensa, los priistas pusieron en marcha un operativo con lógica militar y espíritu fascista. Sitiaron la ciudad de Villahermosa y aislaron buena parte del estado mediante el bloqueo de carreteras y el cierre de gasolineras. Cerraron establecimientos comerciales y escuelas públicas y privadas, presionando a través de organismos empresariales y funcionarios de gobierno. Durante 3 días, se apoderaron de las principales radiodifusoras y noticieros de televisión, incitando ininterrumpidamente a la violencia y creando un clima de tensión y angustia entre la población. Yo fui aquí con mi hermano Carlos, de los creadores del movimiento, y el doctor Flores aquí en el estado, lo que hoy se ha convertido en el ciclón del sureste que le pusimos a la tormenta que nació ayer a las 3 de la mañana en Tepeitán. Hoy, con gusto y dándole las gracias a la ciudadanía de Villahermosa, que se ha manifestado mandándonos alimentos, agua y todo eso, y que lo sigan haciendo para que nosotros nos mantengamos aquí con esta resistencia civil, donde aquí nosotros mismos dormimos, aquí en los mismos cartones que durmió la gente, y ya le demostramos al PRD que lo sabemos hacer. Hoy un grupo de personas de 300 gente de aquí del movimiento se acaban de ir a Plaza de Armas con la responsabilidad, con la certeza de que no van en son de bulla, no van a buscar pleito, no van a agredir, van a invitar a esos señores de Plaza de Armas
a que ya es tiempo de que vayan pensando que tienen que desalojarlo. Si en este momento ellos no quieren desalojarlo, van a aguantar 2, 3 horas, 5 horas, ellos, los que fueron de aquí, van a aprender a vivir con ellos allá adentro, porque tampoco no podemos agredirnos, la mayoría somos hermanos, somos paisanos y no vamos a permitir que se derrame sangre. Bueno, mira, nosotros queremos inclusive hacer un llamado, aprovechar este medio de comunicación para hacer un llamado antes que nada a los militantes de nuestro partido, para que conserven la calma. Nosotros seguimos en la línea de seguir manifestándonos pacíficamente, de seguir en la resistencia civil pacíficamente. Los compañeros que estamos en el plantón, estamos también en esa línea, inclusive de no caer en la provocación. La campaña de los autodenominados bien nacidos culminó el 19 de enero con el violento desalojo a Plaza de Armas. Para poder proseguir aquí comentando lo que tengo que comentar, que esa manta que está ahí la quiten. Cuando hay la presión del centro para que revise el gobernador, nos hemos opuesto a recibir la petición de solicitud de licencia a ese cargo. Estamos pidiendo públicamente desde hace varios días que el secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma, y la subsecretaria Beatriz Paredes Rangel expliquen públicamente por qué se atribuyeron facultades que no le corresponden y por qué querían negociar la gobernatura de Tabasco. Y le reclamaron públicamente a Esteban Moctezuma que así como se atrevió a ir a platicar con un encapuchado que no sabemos ni siquiera si es nacional, así como platicó con él, que platique con nosotros. La mayoría de los compañeros no estaba dispuesto a abandonar el lugar, abandonar la plaza. Sentíamos también como una gran responsabilidad de no equivocarnos en una decisión que íbamos a tener. Quizás en el transcurso que iba pasando, pues pasaba por nuestra mente mandar a buscar más gente, enfrentarlos, pero hubo afortunadamente la decisión de unos compañeros que gracias a ellos pues se tomó la dirección de que nos sentáramos, de que no íbamos a responder a la agresión y que nuestro movimiento era pacífico y que teníamos que resistir. Entonces esa era la posición. Yo creo que la mayoría, la gente se portó a la altura. Nosotros nos sentamos todos y habían grupos los líderes de ese grupo estaban incitando mucho a la violencia a toda su gente. Nosotros acá resistíamos, pues, nerviosos, sí, porque no sabíamos en qué momento podían ya entrar más fuerte a la agresión, porque ya habían estado tirando también piedras. Incluso el compañero que estaba a mi lado recibió un golpe de una piedra grande y lo que hizo fue guardarla, porque mucha gente la pedía para
pues para tirarla, para regresarla. Pero sabíamos que si eso pasaba, pues se iba a desbordar. Entonces, la idea de todos era resistir, aun cuando ya estaban quitando la bandera, que ese fue un momento muy difícil también porque es un símbolo para todos nosotros, por el cual se lucha. Y otro momento también muy difícil fue cuando prendieron los motores de un volteo y lo iban a aventar contra nosotros. Ya estaban cerca. En ese momento muchos reporteros hicieron una valla para evitar que lo hicieran. Los policías, el gobierno, estaban del lado de ellos, o sea, eso quedó muy marcado, que a los que les echaron gases no fueron a los porros, sino fueron a la gente que estábamos ahí, pues. Yo creo que ahí, pues queda demostrado una vez más, pues quiénes son, pues toda la campaña que se llevó a cabo, de que votar por la paz, de que nosotros éramos la violencia. Yo creo que se quedó muy claro, muy marcado ahí, bueno, quiénes son los violentos. De cuyo resultado depende que no se repitan los enfrentamientos del jueves 19, cuando la policía local se vio rebasada por la pasión política de ambos bandos. Los militantes del partido oficial simplemente no están dispuestos a aceptar que su gobernador, Roberto Madrazo, deje el cargo que asumió el 31 de diciembre pasado. Pero igualmente, la oposición hará todo lo posible para que Madrazo no gobierne la entidad. Creo que lo que vimos todos los que estuvimos en Plaza de Armas, sin exagerar y sin hablar con prejuicios, es que participaron en el desalojo de los compañeros, gentes ligadas al bajo mundo de la delincuencia, ¿no? Pandilleros, porros, exporros universitarios, que todo el mundo sabe que por décadas han estado ligados a los distintos grupos políticos que han estado en el poder en Tabasco. Grupos de antiguos porros de la universidad que estuvieron fuera de Tabasco durante mucho tiempo, regresaron en esos días a Tabasco y actuaron en Plaza de Armas. Nombres, pues esos también han sido del dominio de la opinión pública. Vicente Morales, un porro convertido por Neme en funcionario del Instituto de la Juventud y el Deporte, actualmente también funcionario en el gobierno de Madrazo. Este otro señor, actual diputado por Jonuta, Raúl Esamamó, otro porro también originario de Jonuta, Boris Garrido, que ya traicionó al movimiento democrático en 1988 cuando él era candidato por Jonuta, por el Frente Democrático Nacional, era candidato a la presidencia municipal y dejó al frente por dinero que le dio Madrazo también entonces, lo dejó pues colgado, ¿no? Se convirtió en un enemigo acérrimo del Frente Democrático Nacional y de López Obrador, que era el candidato a la gobernatura en aquel entonces. Hay muchos porros, pandilleros. Bueno, esos son un poquito más difíciles, son delincuentitos comunes que poca gente, solamente las gentes que viven en las colonias pues los conocen, ¿no? Pero sí de porros sí fueron muy conocidos porque tienen una trayectoria de más tiempo. Entonces, pero yo creo que es mucho más grave la participación porril de gentes como Pedro Jiménez, Nicolás Adán, Félix Eladio Sarracino, el mismo ya mencionado de Raúl Esamamó por su investidura de diputados. Su investidura de diputados, presidente de la Gran Comisión, Pedro Jiménez, y presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Nicolás Adán, ¿no? Esos indudablemente fueron los que dieron la cara, pero detrás de ellos estuvieron empresarios, Manuel Santandreu,
Manuel Ordóñez Galán, a la cabeza, sobre todo en agresividad. No caímos en la provocación, toda la agresión fue para en contra de nosotros. Estamos luchando por la democracia y vamos a seguir luchando porque haya democracia. ¿Quiénes son los que están alterando el orden? Y hacia dónde disparó la policía y hacia dónde están ahorita apuntando. Simplemente noten ustedes, señores periodistas, ese pequeño detalle. A la gente que se retiraba pacíficamente nos echaron gases lacrimógenos. Estamos en medio para que no haya un enfrentamiento. Si entra la cordura entre ustedes, ya se calmaron los periodistas y no va a haber sangre aquí. Bueno, te le está diciendo, estamos ahí en medio. Qué desmadre, ¿verdad? Solamente gente con mucha dignidad, con mucha... pues... con mucha resistencia, ¿no? Pacífica también puede resistir todo. Esos rostros curtidos por el sol que resisten todo. Un poco de miedo sentía. Pero también tenía mucha fuerza porque toda la gente que estaban ahí veía que la tenían. Sí, te digo que entra el El aparatoso despliegue de fuerzas que se llevó a cabo el día 19 de enero de un solo golpe echó por tierra 3 mitos. En primer lugar, fue desmentido todo el discurso de campaña de que votar por el PRI era votar por la paz. En segundo lugar, puso en tela de juicio el apoyo popular a Roberto Madrazo, quien no se atrevió a entrar a Palacio de Gobierno sin el apoyo de por lo menos 3 corporaciones policíacas, la tropa y las tanquetas. Finalmente, se desenmascaró también la supuesta defensa de la soberanía estatal contra el centralismo. El Ejército Federal amablemente apoyó todo el operativo por el que los priistas tabasqueños pretendían independizarse de la Federación. El PRD ganó en el desalojo del 19 de enero. Después del 19 de enero lo hemos podido constatar en los días que siguieron al 19 de enero. Hubo toda una reacción de ciudadanos no ligados al partido que expresaron su solidaridad con el partido, expresaron su solidaridad con el movimiento, se manifestaron en contra, repudiaron la acción orquestada por Madrazo, ¿no? Digo, por Madrazo y los que lo sostienen, ¿no? Hemos incluso en esta etapa después del 19 de enero, hemos recibido más solicitudes de ingreso al partido. Los mismos diputados del PRI como expresión beligerante, ¿no? de ese acontecimiento, creo que aún para ellos es claro que no ganaron,
con todo y que pudieron meter a Madrazo a despachar al recinto sede del Poder Ejecutivo, no ganaron porque han sido sumamente criticados y cuestionados, incluso por gentes del PRI, por militantes del PRI, incluso por los medios de comunicación tradicionalmente serviles, inclinados a adularlos. Entonces, ya no hablemos de la opinión pública que no está prejuiciada, que ve las cosas con imparcialidad. Yo creo que ganamos, y si hubiese sido para nosotros una derrota, no hubiésemos podido sostener el movimiento que posteriormente ha venido desarrollándose. En este caso hablo de la desobediencia civil. No hubiese sido posible sostener eso, ni sostener las movilizaciones continuas que han venido dándose cada semana en los municipios. No tuviésemos la moral alta y la certidumbre de que más tarde o más temprano el Madrazo es un derrotado ya. Ya podemos decir que es un ex gobernador. Entonces yo creo que es cosa de un poquito de tiempo y bueno, también sabemos esperar y organizar otras acciones mientras estamos en ese compás de espera. Luego del fraude electoral teníamos que optar. Podíamos desarrollar acciones, llevar a la práctica acciones más enérgicas de confrontación. La movilización ciudadana daba para eso, para concentrar a miles de gentes y tomar la Quinta Grijalva, el Palacio de Gobierno. Pero esta vía implicaba riesgos. Aun cuando nuestro movimiento es pacífico, había el riesgo de la confrontación permanente. Por eso se optó por la vía de la movilización ciudadana pacífica con la resistencia civil, es decir, procurar en todo momento, en todos los actos, la no violencia. De ahí que se iniciaron las etapas de resistencia civil que ya se conocen. Estamos en la cuarta etapa, que hemos llamado desobediencia civil, para la defensa de la economía y la dignidad del pueblo de Tabasco. No solo estamos protestando en esta etapa por el fraude electoral, sino también por la crisis económica, y estamos defendiendo la economía del pueblo. En esta etapa de desobediencia civil se constituyó el gobierno popular. Para nosotros, el gobierno popular es la organización del pueblo para enfrentar sus problemas y defenderse. Es la gente que se organiza, que se ayuda, que se defiende y que se gobierna. Eso es el gobierno popular. Creo que ha funcionado lo de la resistencia civil. Lo más importante es que no han habido muertos. Lo más importante es que no se ha perdido ninguna vida humana y que hay eficacia política, porque continúa nuestro movimiento, nadie se ha desencantado, nadie tiene miedo, estamos más fuertes que antes.
Esa es mi valoración. De Huimanguillo me llegó tabaco, de Teapermosa me llegó Roatán, de Tenosí que manden lo que quieran, y una morena desde Balancán, de Tenosí que manden lo que quieran. Nuestro movimiento tiene como propósito fundamental hacer valer la democracia. Todos los que integramos este movimiento mantenemos la convicción de que sin democracia no habrá justicia, ni paz, ni estabilidad política en nuestro país. De Nacajuca me llegó frijol, desde Jalapa me llegó panela, de Nacajuca me llegó frijol, desde Jalapa me llegó panela, de Macuspana me mandaron queso y de Zapata mucha panetela, de Macuspana me mandaron queso y de Zapata mucha panetela. ¡Ay! Pásame chontal porque el calor me mata, dame mi chorote y quítame la marca. Pásame chontal porque el calor me mata, dame mi chorote y quítame la marca. ¡Anda! De Huimanguillo me llegó tabaco, de Teapermosa me llegó Roatán. De Huimanguillo me llegó tabaco, de Teapermosa me llegó Roatán. De Tenosí que manden lo que quieran, y una morena desde Balancán. De Tenosí que manden lo que quieran, y una morena desde Balancán. ¡Ay!